Muchas gracias por su presencia, por estar. Soy José Jauregui y soy el gerente para Latinoamérica de una división nueva de Datamars que se llama Smart Farming. Y bueno, la idea de hoy es contarles sobre algunos de los productos, las soluciones que estamos ofreciendo, en este caso pensando en ganadería, ¿no? Pensando en tambo, pero también para lo que es ganadería de carne, que después voy a mostrar brevemente. Mayormente va a ser para tambo. Bueno, un poco para arrancar, me gusta poner en contexto siempre, cuando hablamos de lechería en este caso, poner en contexto qué pasa con la lechería en el mundo y después nos vamos a meter un poquito en lo que pasa en Uruguay. Pero a nivel mundial hay una tendencia cada vez mayor a un número, o sea, el número de tambos se está reduciendo a nivel mundial, el número de vacas en algunos países que tienen restricciones ambientales está cayendo, o sea, eso es una realidad. Pero a la par de estas caídas, por ejemplo, que tiene Nueva Zelanda, acá abajo se ve caídas en el stock de vacas, pero aumentos en la producción. Eso mismo es la misma proyección tenemos en varios de estos países. Latinoamérica, por el contrario, es, digamos, como continente y como región, y Uruguay también, son países que van a tener como proyección un crecimiento de su rodeo y un crecimiento de la producción. O sea, tienen que crecer las dos cosas. Y después les voy a mostrar un poquito qué es lo que está pasando específicamente en Uruguay. Estos son datos del 2020 y este esquema ha cambiado un poquito. De hecho, hoy estamos más cerca del verde, tanto en general para toda Latinoamérica, pero hoy tenemos valores de producción que son bastante más bajos. Estamos en el orden de los 20 a 30 centavos de costo de producción, ¿no? Por cada 100, por litro de leche sería. Y en general, otros países más desarrollados, que por ahí tienen lecherías también con mucha producción, tienen costos de producción más altos. Australia y Nueva Zelanda siguen siendo importantes competidores con precios muy parecidos a los nuestros y con un saldo exportable grande. Ahora, el precio de la leche, cuando uno mira un poquito lo que pasa alrededor, hoy venimos de un ciclo de precios que empezó a caer lentamente, pero venía creciendo sostenidamente. Y si miramos los promedios dentro de los últimos, en este caso 17 años, vemos que el promedio está más o menos en los $40 por cada 100 kilos de leche corregida por sólidos, ¿no? Eso es una leche estándar, pero tenemos esos 40 dólares o 40 centavos de dólar por litro. Y en el caso de Uruguay, a precio de hoy, este es el dato de hoy de Uruguay, el precio de la leche está un poquito por debajo del promedio mundial. Eso es bastante típico, nos pasa lo mismo en Argentina y en general en varios países de Latinoamérica pasa algo similar. Pero como gran activo, Uruguay sigue teniendo un sistema de bajo costo, ¿sí? Seguimos teniendo una dieta donde hay una proporción de alimentos que son de bajo costo, sobre todo en muchos casos pasto, y en sistemas un poco más confinados, así todo hay ventajas respecto de los costos. Entonces, a pesar de que no estábamos dentro del promedio mundial en precio, en costo estamos muy por debajo. Entonces eso es un gran activo y una oportunidad, ¿no? Que podemos seguir capitalizando. Y según los datos, esto es bien específico de la lechería uruguaya, esto es interesante, no hay muchos países en el mundo que tengan saldos exportables de leche, ¿sí? La mayoría de los países del mundo incluso no logran abastecer su propia demanda. Uruguay es muy interesante porque tiene un consumo per cápita muy alto, más de 200 litros por habitante por año, y además puede producir leche para el equivalente a 6 países como este, ¿no? Entonces tiene un saldo exportable realmente muy importante y eso empuja también a la actividad, sobre todo en momentos como el actual, que tenemos precios de leche bastante buenos a nivel mundial, precios de exportación muy buenos, nos permite también, bueno, proyectar cosas positivas para la lechería uruguaya. No hay, como digo, no hay muchos países. Es el 7º exportador mundial Uruguay. Y esto, volviendo a este principio, decimos, bueno, Uruguay entonces tiene una oportunidad, ¿no? Uruguay puede hacer leche barata y competir. De hecho, es un competidor muy importante a nivel mundial y puede ser un competidor aún mayor. O sea, puede seguir sumando más litros y más producción de leche y más saldo exportable. Y acá aparece esta cuestión, un poco lo que venimos a presentar, esta cuestión de los sensores y los datos. Cuando uno habla de sensores y datos, en muchos casos, la oportunidad detrás de esto, podemos tener un montón de sensores, pero la verdadera oportunidad es transformar esos datos en información. ¿En información para qué? Para la toma de decisiones. Me sirve de muy poco, y sucede mucho en tambos o en sistemas ganaderos,
tomar datos, obtener información y no hacer nada, que quede en una planilla guardada. Esta propuesta es diferente. Con estos datos uno puede incrementar la rentabilidad y la sustentabilidad de los tambos y efectivamente tomar decisiones que impacten en el negocio. Entonces ahí está el desafío. Y arrancando por el tema de la detección de celos, cuando uno piensa en los tambos, decimos la detección de celos sigue siendo un proceso que, bueno, es crítico, ¿no? O sea, para poder producir leche tenemos que preñar las vacas. Bastante simple la cuestión. Ahora, ese proceso de detectar celo es costoso, es laborioso, implica horas hombre, requiere habilidades específicas en muchos casos de gente que a veces no está siempre en el tambo y a veces se nos van de los tambos. Entonces, bueno, es bastante dependiente del operador. La observación continua, que en muchos casos todavía mantenemos sistemas de detección de celo por observación, es un proceso laborioso y es un proceso que generalmente se limita a los momentos de ordeñe. Y en este caso también, a medida que aumenta el tamaño del rodeo, que es una tendencia también mundial, y Uruguay no es ajeno, todo este proceso se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Pensemos que una cosa es detectar celos en un rodeo de 150 vacas, en una sala de ordeñe más o menos razonable, y otra cosa es cuando ya el rodeo tiene 300, ¿no? Que es mucho más complejo este proceso. Y curiosamente, si uno mira, porque diría, bueno, Uruguay está efectivamente pensando en que la reproducción tiene cosas para mejorar. Bueno, la realidad es que sí, y sobre todo los tambos, cuando van aumentando en su escala, este proceso se vuelve más complejo. Entonces, los tambos más grandes, según la encuesta del INALE, el 65% de esos tambos más grandes consideran que tienen aspectos para mejorar en su reproducción. Y también los tambos medianos, ¿no? E incluso los tambos pequeños. Por ahí los tambos pequeños tienen más capacidad operativa de hacer mejor esta detección visual o con otros métodos. Cuando uno compara, pensemos en qué sistemas hay. Decíamos el método visual, que es la observación, observamos el comportamiento de los animales que tienen, por supuesto, un comportamiento que nos permite identificar si ese animal está entrando en celo o está efectivamente en celo. Aparecen parches de distinto tipo, aparece pintura, y la propuesta que hoy venimos a traer tiene que ver con el uso de collares, ¿no? Entonces, hay un primer comparativo, ya dijimos todas las ventajas que tiene esta detección automática en términos de, bueno, las dificultades que implica la detección de celo, pero cuando uno hace un comparativo, esto es un trabajo hecho en Uruguay, con 3 herramientas de detección de celo en vaquillona solando, está publicado en Agrociencia, y el collar es un método muy eficiente en la detección de celo. Ahí encontraron una sensibilidad del 100% y una exactitud de 87,5%. Después vamos a ver que esto, en nuestros collares, el valor es bastante superior. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor detrás de estos collares? Esto es un collar de actividad, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunas salidas interesantes para que veamos un poquito qué es lo que miden estos collares o qué información nos brindan para la toma de decisiones. Acá tenemos la primera salida. Estos son 48 horas de medición. Y ahí vemos qué pasa en esas 48 horas, cuánto tiempo pasa el animal alimentándose. Esto está, después les muestro un poquito la red, pero está probado en sistemas más pastoriles, sistemas pastoriles con suplementación y en sistemas confinados. Entonces, bastante lógico, ¿no? Durante la madrugada, una vaca más o menos en promedio tiene 4 o 5 horas de sueño profundo, de sueño REM, donde está, bueno, descansando, ¿no? No va a estar alimentándose. Después mide rumia, ¿no? La actividad de rumia, puede estar rumiando, y después hay periodos de inactividad, ¿no? Donde el animal puede estar quieto, no haciendo ni alimentándose ni rumiando, y hay un cuarto ítem que es otros. Eso también. Esto es todo un algoritmo, si esto se hace, después les cuento más, pero se hace todo en la nube y es un algoritmo automático que esta información que a mí me interesa desde el punto de vista de entender cómo funciona, el productor la recibe en forma simple como una alerta, después lo vamos a ver. Y otra de las funcionalidades interesantes del collar, y sobre todo cuando nos metemos en sistemas por ahí más intensificados, es esto que generalmente los únicos que pueden medirlo son los podómetros. Bueno, este collar puede medir tiempo parada, que todos miden, y tiempo echada. Eso también es algo novedoso. Y el tiempo echada, que puede parecer algo menor, no es menor, porque cuando el animal está echado, hay mayor flujo de sangre a la glándula mamaria. Y eso correlaciona con más producción.
Entonces, un animal que no se echa, un animal que está mucho tiempo parado, es un animal que va no solo a producir menos leche, sino que también puede desarrollar problemas de patas, ¿no? Y en la medida que uno confina animales o pone animales en corrales, esto se vuelve todavía más serio. Además de la cuestión del bienestar animal, que no es menor, ¿sí? Son todas cosas que también Uruguay viene trabajando fuerte, bienestar animal. Detrás de todo esto hay hoy alrededor del mundo más de 30.000 collares instalados. Y detrás de todo esto hay una red de ensayos con instituciones académicas donde estamos recibiendo feedback todavía hoy. Entonces el algoritmo y esta inteligencia artificial detrás de la detección sigue creciendo. Tenemos toda una retroalimentación de toda esta red que nos permite ir mejorando este algoritmo aún más. Tenemos ensayos y tambos comerciales también. En Argentina estamos por instalar uno, pero hay en Argentina, Irlanda, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y lo otro interesante es esto que hemos podido comprobar digamos, la eficiencia del sistema, tanto en sistemas pastoriles como en confinados. Pero les cuento brevemente, el collar funciona como un sensor que detecta movimientos, básicamente movimientos, y a partir de esos movimientos lo traduce en comportamiento. Todo eso se hace en forma autónoma, online, y no hace falta, después les cuento, pero no hace falta demasiado, solamente hace falta el collar y hace falta un router, un gateway que le llamamos nosotros. Primero se monitorea a sí mismo y ve la actividad y después se compara con el grupo. Eso también es importante en términos de los alertas de salud, porque el animal puede haber cambiado su comportamiento y está solamente él cambió su comportamiento. Ahora, si todo el grupo se fue a pastorear a 500 metros más lejos, ¿lo va a detectar como una anomalía? No, porque va a decir, bueno, todo el grupo hizo lo mismo. Entonces, eso es lo primero que mide, ese comportamiento se monitorea las 24 horas del día y cada vez que el animal llega cerca del gateway, que acá tenemos uno similar, que es este, ¿sí? Cada vez que el animal llega cerca del gateway, esa información, estos son los collares, por ahí para que algunos después los pueden venir a chusmear. Cuando se acerca, esa información es cargada a la nube, ¿sí? En la nube se hace todo el procesado de la información y en forma automática uno tiene toda la información en el celular o en la computadora. Ese acceso es ilimitado para cualquier usuario, uno puede darle autorización a diferentes usuarios con diferentes niveles. Algunos usuarios pueden modificar cosas y otros no. Y toda esa información, como les digo, uno la puede acceder desde cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Yo estoy en mi casa o el dueño está en su casa y puede ver lo que pasa en el tambo en forma automática. Y se integra con otras aplicaciones que también después les voy a mostrar. Pero la idea es, por eso la división se llama Smart Farming, porque es integrar dentro de un mismo ecosistema un montón de aplicaciones juntas. Hoy vamos a hablar de estas tres que mencionaba al principio. Acá vemos la interfaz en un celular y la interfaz en la versión web. Entonces tenemos ese alerta para quien está a cargo del tambo, puede ser el tambero o el personal que esté a cargo, llega como una alerta, como si fuera un mensaje, ¿no? Como un mensaje de WhatsApp, entonces puede recibir esa alerta y automáticamente saber qué animales apartar para dar servicio o qué animales apartar para verificar si hay un evento de salud. Acá en este caso no había. Acá sí, por ejemplo, hay 4 en celo y un animal que tiene un evento de salud. Eso lo que hace después es, con esa alerta, si uno tiene conectada una puerta apartadora, puede hacer ese aparte automático o bien puede ir y hacerlo en forma manual. El operario, revisar cuál es el animal y apartarlo en forma manual. Esta es otra de las pantallas que podemos mirar, porque además de ver el celo en sí mismo, yo digo, tengo 4 animales en celo. Bueno, pero ¿cómo está la ventana de inseminación? ¿Estoy bien para inseminar? ¿Estoy temprano? ¿Estoy llegando tarde? En función de eso, acá tengo una ventana, tengo una intensidad de celo y una ventana de inseminación. Por ejemplo, acá hay otra cosa interesante. Si estamos usando semen sexado, sabemos que nos conviene estirarnos más, no al principio, sino más hacia el final del celo, bueno, porque es más eficiente. Ese tipo de cosas también es el jugo adicional que le podemos sacar con una persona que interprete también los datos. O sea, para el productor promedio le puede interesar solamente el celo y la salud, pero para un consultor que le puedo dar acceso, puede mirar con más detalle estos datos. Estos son resultados del año 2018 de collares nuestros hechos en Nueva Zelanda. La eficiencia, la sensibilidad de detección del celo estuvo en el orden del 95%. Piensen que pasaron 4 años desde esto, el algoritmo siguió creciendo y siguió recibiendo información, con lo cual hoy esta sensibilidad es mayor.
Entonces tenemos realmente un producto que detecta muy bien celo. ¿Qué pasa en Uruguay? Porque también trayendo la tierra, ¿cómo estamos en Uruguay? Bueno, en Uruguay, que pasa un poco lo mismo en Argentina, tenemos unos intervalos parto-parto de unos 15 meses. O sea, tenemos animales con un periodo bastante prolongado sin producción. Entonces, lo que hice con esto, primero que cuando uno mira los datos de número de animales de Uruguay, empezamos a ver en términos de animales lecheros una tendencia que podría preocuparnos. Podríamos estar un poco preocupados. ¿Por qué? Porque el rodeo no crece. Si el rodeo no crece, y esto no lo digo yo, esto lo dice Farini y Chilibroste, que son dos eminencias en lechería en Uruguay, eso puede ser a futuro un factor condicionante para la producción. Entonces estamos ante una oportunidad que decíamos hoy de Uruguay, podemos seguir posicionando más leche en el mercado, tenemos saldo exportable, pero guarda porque el rodeo no crece. Entonces ahí hay un foco interesante asociado a todo lo anterior. Por otro lado es la pregunta ¿cuánto gano? Me gusta pensar cuánto gano detectando y no cuánto me pierdo por no detectarlos. ¿Cuánto podemos ganar potencialmente detectando celos a tiempo? Esto es una cuenta simple, aritmética, que es yo tengo 60 días menos de días abiertos, o sea, 60 días más de producción. Si yo tengo 60 días más de producción, pensemos que cuando secamos tarde una vaca, estamos secando una vaca que ya produce poco, ¿sí? Que está en el último tercio de lactancia, está cayendo su producción, y pudiendo preñarla más temprano, podríamos aprovechar más producción, ¿no? Podríamos tener un pico mayor de producción. Si yo hago esa cuenta, 60 por 18 me da 1080, este es el precio de la leche hace unos días, por lo menos que encontré, de Uruguay, 17 pesos con 80, y este es el ingreso adicional por vaca por año. Pensemos que eso es lo que me podría potencialmente, ¿no? Si yo hago 1080 por 18, me da eso. Ahora, si yo tengo 150 vacas en ordeñe, ese valor son $68.000. O sea, es un número muy importante. Y esto solamente estamos computando los ingresos por venta de reposición adicional. Es cierto, digamos, estamos haciendo una simplificación, ¿sí? Pero digamos, es un potencial muy grande de aumento de la rentabilidad en el tambo, el que tendríamos por detectárselos a tiempo, básicamente. ¿Qué pasa con otros beneficios? Bueno, me tomé el trabajo, hay un modelito de simulación, este está online, interesante, y modelé dos situaciones. Un tambo promedio, ese tambo con el intervalo entre partos de más o menos 500 y pico de días, que es el tambo promedio de Uruguay, contra un tambo en el top 10, de lo que podría ser un tambo, digamos, modelo, un tambo muy bueno. ¿Qué pasa con los datos de ingreso neto? Bueno, tenemos casi un 15% menos de ingreso neto en ese tambo medio, pero además hay otros datos que son datos ambientales. Y ahí viene otra pata. Además de la parte, digamos, productiva, de la parte, tenemos costos de corto y de largo plazo de leche más bajos, además aparecen beneficios ambientales. Y eso es mejor uso del agua, o sea, menos litros de agua para producir un litro de leche o para producir un kilo de proteína, y también menor emisión de metano. Y eso tiene lógica. Si yo tengo un animal, como digo a veces, tenemos muchos animales haciendo turismo en los campos. En Argentina tenemos un montón. Esos animales de turismo son animales que emiten, pero no producen. Entonces, ambientalmente, Uruguay posicionándose como Uruguay natural, como carne carbono neutro, que ya tienen embarcada carne carbono neutro, acá puede haber una oportunidad también, ¿no? En términos ambientales. ¿Qué otros beneficios tengo? Entonces decíamos, el crecimiento del rodeo me da casi cero con ese tambo promedio, que es lo que venimos viendo, ¿no? Esta simulación coincide con los datos, no cambia demasiado los datos. El ingreso neto es un 15% menor. Si yo pudiera subir un escalón, estar dentro de ese top 10, top 10% en realidad, el crecimiento del rodeo es 5,6% anual. Por eso digo ahí, no solamente que nos sobra reposición, el progreso genético es más rápido, sino que además tenemos, bueno, más renta y mejores índices ambientales, ¿no? En líneas generales. Bien, el módulo de salud, que es otra de las cuestiones interesantes a mirar, esta es otra de las salidas. Acá vemos celo en verde y salud en rojo. Cuando la salud decrece por debajo del 60, nos manda una alerta de salud. Hubo una pregunta muy interesante que me hicieron que era,
Bueno, ¿qué tan efectivo es el módulo de salud? Bueno, es muy efectivo en relación al beneficio potencial que tiene detectar temprano eventos, sobre todo subclínicos. Muchas veces, cuando uno piensa en enfermedades clínicas en un sistema pastoril, estos son datos de unos 3.000, 2.500 vacas, de unos 7, 8 tambos. Cuando uno mira enfermedades clínicas, ninguna aparece más del 60%. Ahora, tenemos un 38% de vacas con alguna enfermedad clínica, en un sistema pastoril, en muchos tambos. Esto es un ensayo en general en muchos tambos. Las subclínicas, ahí es donde viene el tema, ¿no? Ninguna 41%, o sea que hay 60% de vacas que manifiestan algún tipo de enfermedad subclínica, que en realidad no llega a ser una enfermedad, ¿sí? No llega a manifestarse con el signo. Ahora, esa vaca está teniendo un problema, está teniendo un evento. Detectar temprano esto tiene un impacto también en la preñez, ¿sí? Las vacas que yo pude tener sanas están en el 74% de preñez a los 60 días, mientras que las que tuvieron una enfermedad subclínica están en el 63%, pero las que tuvieron una enfermedad clínica están en el 55%. Entonces, y las que tuvieron las dos, bueno, peor. Entonces, y esto acá está hecho en sistemas pastoriles y ahora les muestro también qué pasa en sistemas confinados, pero digo, hay un impacto muy grande sobre las preñeces, o sea, asociado a lo anterior también, y por supuesto sobre la renta. Esto además tiene un costo, ahora les muestro cuál es el costo. En sistemas confinados, en general, la incidencia de enfermedades es un poco mayor. Es bastante lógico, siempre comparo, digo, es como andar en un Fórmula 1. Es mucho más probable romper un motor de un Fórmula 1 que romper un motor de un Duna, ¿no? El Duna es más confiable. Entonces, hay más enfermedades. Ahora, estas enfermedades que acá tenemos en amarillo las clínicas y en gris las subclínicas, fíjense que llegamos, las más importantes, cetosis, hipocalcemia y mastitis, miren el costo que tienen. Esos son dólares por vaca. Entonces, nosotros estamos perdiendo con una cetosis $180. Si la hubiéramos detectado a tiempo o hubiéramos tenido esa atención, ese alerta en el celular o en la pantalla, podríamos haber tomado alguna medida que nos permita, bueno, revisemos esta vaca o revisemos esta que tuvo una hipocalcemia o una mastitis. Entonces hay una oportunidad también de bajar esos costos. Este es un sistema, es otro de los productos, que es un sistema de pesado autónomo de animales. En este caso se los muestro para el tambo y después les muestro para un sistema ganadero. Esos animales están pasando a esa velocidad, cada uno de esos está registrando pesos. Esos pesos se integran en una pesada semanal y tenemos el dato de cada uno de estos animales. Ahí hay una puerta apartadora conectada que va apartando en función de pesos o en función, si tuviera un collar, también con el collar podría estar conectada. ¿Por qué puede ser importante pesar? Porque a veces dice, bueno, ¿por qué podría importarme pesar en un tambo? Hay un montón de razones, yo resumo acá algunas, pero ¿no? Hay periodos críticos donde el animal, si está perdiendo mucho peso o está ganando mucho peso, puede tener algún problema. Entonces, en esos periodos críticos, sobre todo en el periparto, ahí es interesante poder monitorearlos. Lo otro es la nutrición. Si uno tiene un sistema muy intensificado, podemos empezar a ajustar nutrición en función de parámetros que tienen que ver con el aumento o la pérdida de peso y la producción de leche. Combinar esos datos con esos datos de producción de leche también me da otro indicador de tengo animales más eficientes o menos eficientes. Puedo tener un animal que esté ganando peso, produciendo poca leche, o puedo tener lo inverso, un animal que esté perdiendo peso y produciendo poca leche. Entonces, todo eso me permite ir haciendo algunos ajustes de la parte nutricional. Sin duda, la parte de las vaquillonas, todo lo que es la recría, podemos, digamos, buscar esos aumentos diarios de peso vivo que nos permitan entorar esas vaquillonas en momentos también óptimos. Hoy tenemos edades al primer parto promedio en Uruguay más o menos de 30 meses. Podríamos tener una edad al primer parto un poco mejor, ¿no? Por ahí 24, 25 en algunos tambos es bastante lograble. Y dosificar correctamente productos sanitarios es como un adicional, ¿no? Pero uno podría pensar, muchas veces dosificamos más o menos por el peso, por la condición corporal, por lo que vemos, por el tamaño, y bueno, efectivamente con esto podríamos hacer un uso más racional, ¿no? Pensando también a futuro que van a venir cada vez más restricciones
al uso de productos sanitarios, que es algo que no mencioné tampoco en la parte reproductiva, pero pensemos que todo lo que son protocolos de inseminación a tiempo fijo, podemos tener a futuro algunas restricciones. Entonces acá hay una herramienta que nos permitiría de alguna manera empezar a usar menos esas hormonas que en otros lugares del mundo por ahí están más cuestionadas. Otro trabajo, pero no importa, esto nadie va a ver nada, lo importante de este trabajo era la conclusión que era tanto las vacas de primera como segunda aparición y las multíparas de ahí para adelante eran muy sensibles, ¿no? Los cambios de peso relativo estaban muy asociados a la performance reproductiva. Esto es lo que decíamos, están bajando mucho de peso, pueden tener un problema, también si están subiendo mucho de peso, o sea, nos permite de alguna manera ir tomando decisiones en función de eso. Hay otra duda a veces que surge, bueno, esta balanza de paso, que el animal pasa casi corriendo, ¿es precisa? ¿Realmente me puede dar un dato preciso? Bueno, la respuesta es que ya en 2013, que hay 2 generaciones previas del módulo que estamos usando hoy, ya en 2013 el 96% de las pesadas automáticas, esto también es otro trabajo publicado, en Australia, el 96% difirieron menos del 5% respecto a la pesada estática. Pensemos lo que implica una pesada estática, ¿no? También, desde el punto de vista operativo, traer animales, tener que frenarlos, que se paren, que no corran las patas, bueno, todo un tema. Y esta es la salida, que tampoco la van a ver muy bien, pero es una de las salidas que me da de información respecto del peso. Yo puedo ir monitoreando el peso de cada animal, o en este caso me está dando el promedio del rodeo 1, por ejemplo. Entonces yo veo el rodeo 1 cómo viene. Y esta es la curva de distribución de peso. Bueno, hay algunos animales que vienen perdiendo peso. Puedo monitorear esos. O puedo monitorear los que estén ganando, o digamos, ordenarlos y tomar decisiones. Esto es para ganado de carne. Fíjense cómo en el caso de ganado de carne, o podría ser una recría, puedo tener una recría en algún lugar, que fue en el mismo tambo o fuera del tambo, haciendo una recría, y también tener este sistema de pesado autónomo. Van entrando los animales, cada vez que pasan con el lector, ¿no? Tienen la caravana electrónica, los lee, detecta el peso y eso se carga a la nube y tenemos la información después guardada. Ahí adentro hay algún atrayente, tiene que haber, qué sé yo, depende de qué le estemos dando, pero puede ser algún balanceado, puede ser un rollo, puede ser una bebida, depende de qué esté limitándote o qué le guste más al animal. Y ahí, bueno, el diseño también puede estar conectado a una puerta apartadora, por ejemplo. Esto es muy útil en sistemas muy extensivos. Yo puedo necesitar de alguna manera que esto lo haga en forma autónoma y me aparte animales, por ejemplo, en función del peso. ¿Para qué? Para darle una suplementación adicional porque sé que ese animal está perdiendo peso y no lo voy a preñar nunca más. Entonces, bueno, de alguna manera los separo, los aparto y le doy algún balanceado para recuperar condición corporal. Un ejemplo, ¿no? Hay muchas otras aplicaciones. Y por último, como último producto, viene esto del fence monitoring. Acá hay uno de los gates, digamos, tiene un panel solar y esto se conecta y lo que nos permite, podemos conectar hasta 50 a un gateway también. Ese gateway tiene conexión a internet y tienen que estar a no más de 500 metros cada uno. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Detectamos fallas. La detección de fallas también parece algo simple, sí, pero si yo tengo un campo grande y tengo que ir a ver dónde está la falla, tenés que andar, ¿no? Tenés que estar todo el tiempo viendo, se me cayó el eléctrico, ¿dónde se me cayó? Bueno, acá podés detectar en forma precisa dónde está la caída. Esto también se traduce en una alerta en el celular. Esto es importante que uno tenga esa alerta para rápidamente, yo siempre que pienso en esto me imagino en un productor que está pastoreando alfalfa, está haciendo un consumo tipo Fórmula 1 y se te rompe un eléctrico. Y te enteraste al otro día cuando ya tenés 50 bichos empastados. Bueno, no es menor tener esa información cuando uno está intensificando también ese sistema, ¿no? Poder tener un mejor uso del pasto. Y vemos el dato de voltaje y también vemos el histórico, que nos permite decir qué pasó, no sé, que hubo 3 horas que se nos cayó el voltaje. ¿Hubo algún problema? ¿Nadie revisó? ¿Qué ocurrió acá que cayó el voltaje? Y como ya reflexiones finales, ¿venimos bien de tiempo? Estamos impecables. Bueno, como reflexiones finales quizás fui demasiado rápido. Pero bueno, así dejamos tiempo
Hay 3 o 4 cosas. Uno es, yo hago mucho hincapié en esto porque efectivamente el mayor potencial de crecimiento lechero está en países como Uruguay, como Argentina, como Brasil, digamos, Latinoamérica hoy tiene una oportunidad grande. Si uno mira, por ejemplo, Nueva Zelanda ya tiene una restricción ambiental muy grande y no pueden crecer, o sea, tienen un límite, ya está. Van a llegar a esa producción y pueden empezar en algún caso a encerrar algunas vacas y producir un poco más, pero están llegando a un tope de producción. Nosotros, Uruguay, Argentina, estamos muy lejos del techo. Tenemos una oportunidad grande. Y hay un potencial, a la par de eso, de incorporar estas tecnologías que nos ayuden a alcanzar ese potencial productivo. Están al alcance de la mano, están disponibles y nos permiten, bueno, de a poco ir mejorando la producción. Por otro lado, también pensemos en, bueno, acá hay gente joven también, hay algunas generaciones futuras que pueden potencialmente ser productores tamberos también, ¿por qué no? La incorporación de tecnología es clave para mejorar la calidad de vida y la sustentabilidad de los tambos. Esto también tiene que ver con la facilidad, ¿no? El operario tiene más tiempo para hacer otras actividades importantes. Imagínense que en lugar de detectar celo, esa persona puede estar revisando cuánto pasto hay en la parcela para asignar correctamente una franja, por ejemplo, o haciendo otras actividades que le permitan, es como un sinergismo, ¿no? Le permitan tomar una mejor decisión. Los tambos del futuro, esto es una tendencia mundial, deberán incrementar la producción por unidad de trabajo para ser sustentables, o sea, cada vez más. En esto también, no tengo claro los datos de Argentina, de Uruguay, pero Argentina hoy tiene una productividad por hora hombre baja. Y eso tiene mucho que ver con la falta de tecnología, ¿no? Entonces, eso para adelante tenemos que hacer más eficiente también la mano de obra. Porque cada vez va a ser más cara, va a ser más difícil conseguir gente, va a ser más costoso y vamos a tener que incorporar algunas de estas cosas. Y esto también es importante pensar que la tendencia mundial, vamos a tener seguramente en Latinoamérica rodeos más grandes y también más producción individual. O sea, va a haber un poco de las dos cosas. Eso no significa que todos los sistemas se vayan a estabular, ni mucho menos, pero sí que va a haber una nutrición más eficiente, entonces pesadas, van a tener que haber más pesadas, va a tener que haber menos animales improductivos porque van a ser un costo no solo económico, sino ambiental para el sistema. Y bueno, en esa línea creo que también todo esto, todo este ecosistema de productos nos puede ayudar a lograr el objetivo. Y con eso 3 o 4 conclusiones, pero mostramos 3 productos principales. Uno es esto de los collares, herramientas para mejorar índices reproductivos y la salud del rodeo. Simple, sencillo, es fácil de utilizar por cualquier operario. Las balanzas, que acá viene toda la mejora en el uso de los alimentos. Y también hay integración a futuro con el módulo de salud que nos va a permitir detectar algunos otros problemas, tanto problemas nutricionales como problemas específicos de patas, por ejemplo, por cómo pisa el animal. El sensor hoy es muy sensible y potencialmente lo va a poder hacer. Y el fence monitoring, que tiene que ver con el monitoreo del voltaje, que no es algo menor, es un uso más eficiente del pasto. Sabemos que el pasto en Uruguay es muy importante y en general en Latinoamérica es muy importante. Entonces, usar mejor el pasto, poder controlar esto también es muy importante. Y la integración, eso también es otro activo, que es la integración de todas estas, estas herramientas en una misma aplicación. Hoy podemos vigilar todo esto con el celular en una aplicación. Y para adelante va a haber más funcionalidades y más cosas que se van a ir incorporando. Y con eso me despido. Muchísimas gracias por su atención. Justamente eso creemos que hoy es uno de los cuellos de botella de la incorporación de esta tecnología, tiene que ver con que muchos productores no tienen ese acompañamiento. Entonces la adopción de tecnología, a veces algún productor compra y después dice el collar, ¿para qué me sirvió? No lo sé. Bueno, va a haber un acompañamiento de todos los productores que incorporen esto en ese sentido. Los vamos a acompañar ¿para qué? Para que puedan sacarle el jugo a esto. Detrás de esto decíamos, bueno, hay detección de celo y salud. Sí, pero no es solo eso. ¿Sí? Hay datos de comportamiento que me pueden hablar en un tambo estabulado. Hoy decíamos que la vaca no se quiera echar. Es una señal de que la cama está mal. Tengo un problema en la cama. Si un compost quiere decir que la cama no está bien compostada, por ejemplo. Entonces, hay un montón de otras cosas que queremos que puedan sacarle el jugo. O sea, que la herramienta, digo siempre, tiene que ser una solución. ¿Sí? No tiene que generarte otro problema o una dificultad adicional. Tiene que ser una solución.
Entonces en esa línea va a haber un acompañamiento para todos los productores. Hoy tenemos, por ejemplo, en Argentina ya un tambo grande que lo va a incorporar y hay un acompañamiento de todo ese tambo para todo el proceso de adopción. Ahí está el éxito, digamos, de estas herramientas. De lo contrario, sí, es complejo, ¿no? Es collar y un gateway. No hay hardware en el tambo, o sea, no hay un CPU en el tambo, no hay nada raro. Es un gateway que puede, digamos, sostener hasta 5.000 vacas, depende de la ubicación, tiene 500 metros de radio, que eso no lo aclaré, 500 metros, una antena omnidireccional, y con un solo gateway alimentás, digamos, cualquier tambo promedio, no necesitas más que eso, y collares. Todo se hace en la nube. Entonces eso también es un activo, digamos, el hecho de no tener por ahí específicamente un hardware o la necesidad de que un técnico revise si se te rompe la compu que tenés conectada, bueno, eso no existe. No, todo en la nube. Bueno, eso también es, digamos, el mismo sensor va a funcionar con todos los upgrades que haya del algoritmo. El algoritmo hoy, decíamos, sigue aprendiendo, digamos, se incorporan métodos de inteligencia artificial, como machine learning le llaman algunos también, y esos métodos se usan para ir mejorando el algoritmo. Todo lo que sean mejoras del algoritmo, el productor las va a recibir en el celular o en la PC, sin hacer nada. Eso se hace un update. Eso es lo bueno de no tener un hardware, ¿no? De que todo se haga en la nube. La información va a la nube, se procesa y va a cambiar la forma en que se procesa en la medida que el algoritmo mejore. El productor no se va a enterar, se va a enterar de que hay algo nuevo o que hay una detección más precisa cuando se le avise, ¿no? Pero va por ahí. No. O sea, el costo es el costo del collar y el costo del gateway. Ese es el costo. Y eso incluye el módulo de salud y el módulo de celo. Son las dos cosas. Los collares, 7 años dura la batería. Y si uno quisiera por ahora la idea no es traer ahora las caravanas, pero mostré ahí algunas que son caravanas de oreja, pero ese dura 3 años. O sea, la diferencia es la duración de la batería. El sensor es el mismo y la potencialidad es la misma, pero en una primera instancia pensamos que va a ser más por ahí adaptado al sistema uruguayo el collar y no tanto la caravana. Por una cuestión de vida útil de batería y bueno, creemos que va más por esa línea. Por supuesto que si hay alguien que demande el otro, va a estar, está disponible. Pero en una primera instancia seguramente se traigan primero los collares y las caravanas vengan después. Sí, no es tan grande, ¿sí? No es tan grande. ¿Dónde hay más potencialidad? ¿Dónde hay más de estos instalados? En algunos tambos muy estabulados por ahí, donde bueno, el animal hay menos riesgo de que la pierda. En un tambo más pastoril, ¿viste? Depende cómo la coloques y todo. Bueno, es una caravana, ¿no? O sea, si vos colocaste mal, podés perderla. Entonces, también hay que ver la funcionalidad, depende del sistema. Y por la duración, a veces 3 años... A veces es conveniente o prefiere, como las vacas en general de Uruguay son mucho más longevas, tenés más de 3 lactancias, normalmente prefiere un collar. Además el collar, se le pasó algo a la vaca o se vendió, lo que sea, se saca y se asigna a otro animal y vuelve a funcionar. Lo mismo el tema de la incorporación, no lo hablé, pero algunas de las dudas eran en qué, si yo tuviera que empezar en algún rodeo, ¿con cuál empiezo? Y empezá con el rodeo de preparto y frescas, o sea, toda esa etapa que es la etapa crítica. Y ahí necesitas 1/3, capaz de los collares, o un 20%. Y ahí, digo, podés monitorear ese lote y después decir, después de los, no sé, de los 90 días, vas cambiando los collares. Depende de tu sistema, si tenés un sistema más estacionado, bueno, va a tener todas las vacas, o gran parte de las vacas. Si tenés un sistema más continuo, podés ir cambiando los collares. O sea, con menos... sobre todo al principio, que por ahí la incorporación es más lenta, bueno, incorporar en el lote más, o en donde sea más crítico para tu sistema. No, se apaga. O sea, lo apagás, eso se prende con un imán, es una pavada. Hicimos una instalación sin experiencia e instalamos 100 collares en 3 horas y media. Se apaga. Y yo mucho manejo de animales en la manga no tenía, y lo hicimos con otro muchacho en un rato. Se apaga y se guarda. Vía celular, uno conecta el celular, se conecta por Bluetooth y después cuando activa, o sea, primero prendés el software que mostraba ahí la interfaz, después prendés el collar con el imán, con el Bluetooth, se conecta vía Bluetooth al celular y ahí tenés el dato del collar y lo asignás a un animal, que puede ser por caravana visual o si tenés un bastón de lectura,
El bastón también se conecta y se comunica con el celular. Pasás el bastón, te lo asigna y listo. Y si no tenés bastón, caravana visual. En el tambo que instalamos era visual. Tenía un número, poníamos el número, listo. Y se cargaba. Y el gateway se instala también muy fácil. Otra cosa del gateway, por ahí la conectividad puede ser un problema en algunos tambos. Tiene conectividad Wi-Fi, por cable Ethernet o 4G. Le pueden poner un chip 4G y eso funciona perfectamente. No, con más o menos son 250, no, eran 2 GB cada 150 vacas por mes. O sea, son paquetes de datos chicos. Pero en realidad la información es información de movimiento que después se traduce a otra cosa. No es un volumen grande de información. En la medida que crece el rodeo, bueno, es más. Y después la velocidad tampoco es una velocidad tan alta. Se recomiendan velocidades de subida de unos entre 3 y 6 megas de subida. Con eso, si tenés menos, no es que no ande, es que demora un poco más. Entonces, si el animal pasa muy rápido por la sala de ordeñe, sobre todo que si tenés un ordeñe muy rápido, que en general no es nuestro caso, no somos muy rápido ordeñando, ahí podés perder a algún animal porque nos llegó, si es muy lenta la conexión. Pero eso, en Uruguay no creo que sea un problema. No lo veo como problema en Uruguay. Bueno, hoy está en Nueva Zelanda, está en Irlanda, está en Estados Unidos y bueno, en Argentina tenemos también un tambo instalado que es un tambo comercial. O sea, se vende leche comercial. Más allá de que estamos haciendo en varios de esos lugares experimentación, pero están comercialmente instalados. En Estados Unidos había un tambo de 10.000 vacas, donde ahí estamos aprendiendo fuerte, porque hay muchos datos de ese tambo, ¿no? Mientras vos no asignes 2 cosas distintas al animal y vos te entiendas usá cualquiera. El tema es que no, viste, a veces pasa, la caravana visual o a veces se pierde y le anotan un número y después tenés 2 animales iguales, ¿cuál es cuál? Tengo el 1401 en celo, ¿cuál de los dos 1401? Y ahí tenés que dar vuelta el collar, tiene un código, un lío. Bueno. Y otra cosa es la integración, porque muchos que vienen trabajando con algún software de gestión lechera, la duda es, ¿tengo que cambiar el software de gestión lechera? No, esto tiene integración con cualquier software de gestión lechera. Si no lo tenemos integrado hoy, se integra. O sea, tenemos un equipo técnico trabajando específicamente en integración. Porque, bueno, entendemos que es un lío cambiar de software. Si uno viene con, no sé, el Dairycomp, el Delpro, cualquiera, o uno local, cambiarlo es muy complejo. Entonces no tiene sentido tampoco hacerlo. Hay integración. La integración con los apartadores también uno puede tener de distintas marcas. Nosotros vamos a traer nuestra propia puerta apartadora, pero mientras tanto entendemos que puede haber ya puertas apartadoras instaladas. Funciona y se conecta con una apartadora. En Suipacha, en Argentina, está funcionando con la apartadora. Por eso hay cosas lindas que van a venir. Lo que pasa es que es como, no quiero vender cosas que no estén, pero son desarrollos. Una de las cosas que se está trabajando ahora es en consumo residual de alimento, por ejemplo. Entonces podés tener una eficiencia de uso de alimento por animal. Ahora, todo eso implica un desarrollo adicional de los algoritmos que está en marcha. Seguramente para el manejo del pastoreo hay desafíos, porque uno de los desafíos que yo hablaba es, bueno, esto me mete un poco, me despunto el vicio 2 minutos y vuelvo, pero pues me interesa. El tamaño del bocado. Pues yo te puedo decir cuánto tiempo estuvo alimentándose, y si vos tenés un dato aproximado de un tamaño de bocado, me decís cuánto pasto comió. No es menor ese dato, no es menor. Ahora, ¿cómo es el tamaño de bocado? Ahí donde... Bueno, por ejemplo, y lo correlacionaste con eso, por ejemplo, hoy no está la integración esa, pero yo estoy convencido que son cosas que van a venir. Y para mí eso es lo valioso también de estas herramientas, es no hace falta cambiar el hardware es el mismo. Lo que hace falta cambiar es el algoritmo, sumar cosas nuevas. Seguramente eso venga. Pero bueno, está buenísimo porque además sería fabuloso empezar a tener más datos en sistemas mucho más extensivos donde el dato vale oro, porque no hay datos. Es buenísimo. Muy bien, bueno, de vuelta, muchísimas gracias. Hi, I'm Barry Flynn. I'm the manager here on Cavendish Farm. Get them to graze this paddock out. We're here in mid-Canterbury. We have 190 hectares and we're grass-based feeding as well. We have 600 Friesian cows
and we have true test collars on the cows. Yeah, I'd definitely recommend the system. Our in-calf rate has increased by 9%, but also it's reduced silent heats and our short returns. We have found benefits not only through mating, but also all year round with the health monitoring system. Animal health is a real focus of ours, as we know it'll give us more milk in the vat and more cows in calf. One of them is the time saving. It has given me more opportunity to be outside managing my pasture management instead of being in the shed monitoring heat detection. It's also extremely easy to use, and all of my staff have the app on their phone. And late calving cows past the 15th of October, our empty rate went down to 13%, which, yeah, we're delighted with that. We think that the future of farming is investing in technology and working with technology, and we found that the collars would give us this benefit.